Euskadi Askatasuna ha decidido declarar un alto el fuego permanente a partir del 24 de marzo de 2006. Estaremos ante un camino que será duro, difícil y largo. No se puede dialogar. Si usted no cumple, le pondrán bombas. Y si no hay bombas, es porque ha cedido. El voto hoy a ANV es un voto que pretende reforzar desde las capas populares y el pueblo vasco ese proceso. Hola, buenas noches, bienvenidos otra noche más, los martes, a Palabras Cruzadas. Esto que acaban de ver ha sido a grandes rasgos la situación desde que ETA anunció su alto el fuego hasta la ruptura oficial, porque de hecho la ruptura ya tuvo lugar en diciembre del pasado año con el atentado de Barajas. A partir de entonces se han precipitado los acontecimientos. De Juana ha vuelto a la cárcel, Otegi ha ingresado en prisión. Aquí, muy cerca de Aragón, a 30 kilómetros, en Francia, han sido detenidos también un comando entre cuyos miembros estaba un integrante del comando Zaragoza. Mientras tanto, ayer hubo una reunión entre Rajoy y Zapatero. Parece que ha habido un acercamiento, la situación es distinta. ¿Es realmente esto diferente o habrá que ver muchas cosas más? Y bueno, ¿qué va a pasar? ¿Va a haber firmeza? Y en cualquier caso, ¿habrá algún momento o en qué circunstancias se podrían dar otra vez condiciones para que se volviera a negociar con la banda terrorista ETA? Buenas noches, Gochone Mora. Usted ha venido hoy del País Vasco. Buenas noches y bienvenida a Palabras Cruzadas. Muchísimas gracias, buenas noches. Juan Pedro Valentín, buenas noches, bienvenido también. Ha venido desde Madrid, bienvenido a Palabras Cruzadas. Gracias. Pablo Muñoz, redactor jefe de ABC, no es la primera vez que usted está en este debate. Buenas noches y bienvenido. Hola, buenas noches. Ya desde cerca, desde aquí al lado, Concha Montserrat, periodista de Radio Zaragoza, la cadena SER. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y Charo Zarzalejos, tampoco es la primera vez que está con nosotros. Buenas noches y Muy bienvenida. buenas noches. Y de Madrid también viene, aunque acabamos de tenerla aquí en Huesca, concretamente en la Feria del Libro, presentando su libro sobre la República, ¿verdad? En Huesca, el sábado, y vuelve otra vez a Zaragoza. Bienvenida y muchas gracias, María Antonia Iglesias. Gracias. Gochone Mora, usted hoy ha dado clases en el País Vasco, en la Universidad del País Vasco. ¿Cómo ha cambiado la situación? Más que dar clases he tenido un examen porque estamos ya en época de exámenes de la convocatoria de junio. Las circunstancias en la Universidad del País Vasco pues siguen siendo más de lo mismo y ANV, que no es nada más que la marca de Batasuna ETA, sigue estando presente con pancartas, con pintadas, con actos continuos que nos impiden el normal funcionamiento de lo que es una institución universitaria y que nos impiden los mínimos incluso. Mientras ellos campan por sus fueros y no tienen ningún problema, las cosas pues funcionan. En el momento en el que creen que se ha roto cualquiera de sus reivindicaciones o ven que no consiguen los objetivos que plantean, automáticamente no solamente se dedican a poner pancartas o a hacer manifestaciones, concentraciones, etcétera, sino que llevamos desde la semana anterior a las elecciones hasta la actualidad, donde los días de borroka eguna, es decir, días de lucha, son continuos, días de luchas en los que hemos tenido situaciones graves. Y pongo dos, por ejemplo, para ser concreta. En una de ellas se echaron gases tóxicos en nuestra facultad, en la Facultad de Periodismo y de Ciencias Sociales, en los cuales, pues cuando salimos todos corriendo de la facultad porque nos ahogábamos, nos dimos cuenta que en dos de las clases habíamos dejado a dos jóvenes que vienen a clase en silla de ruedas y hubo que bajar para buscarles y llevarles a UPAs. En otra facultad, en la de Derecho y Trabajo, en la clase de un profesor, entraron en la clase de 50 a 70 chavales, les amedrentaron para que se salieran de aquella clase, no quisieron, a raíz de aquello rompieron los cristales de la puerta y rompieron varias de las dependencias con algunos utensilios que llevaban, les amedrentaron totalmente y bueno, a mí eso me recuerda a la noche de los cristales rotos. Si alguien no lo para, veremos si algún día no tenemos un problema grave y serio. Juan Pedro Valentín, ¿la imagen de ayer entre Rajoy y Zapatero ha cambiado mucho las cosas o hay muchas cosas por ver aún?
Hombre, yo creo que como siempre hay muchas cosas por ver, ¿no? Yo creo que sí que es verdad que hay un cambio, ¿no? Es decir, ahora mismo, digamos que tanto Partido Socialista como Partido Popular, gobierno y oposición, han encontrado puntos en común, cosa que se ha venido demandando en los últimos meses. Lo que ocurre es que yo creo que, digamos que, en mi opinión, es mucho más sencillo que a partir de ahora tengan puntos en común. Lo difícil es que lo tuvieran antes, y yo creo que lo importante era que lo tuvieran antes, porque a partir de ahora, lamentablemente, la situación ha cambiado, y cómo no se va a estar de acuerdo cuando tenemos una amenaza de los terroristas encima de la mesa, y a partir de ahora vamos a empezar a vivir algo que ya habíamos vivido, que son atentados, manifestaciones de repulsa y detenciones. En eso yo creo que están absolutamente de acuerdo las dos formaciones y estamos absolutamente de acuerdo todos los demócratas, ¿no? Entonces yo creo que es lo fácil, entre comillas, lo sencillo. Sí que es cierto que no están de acuerdo en el fondo, muy probablemente. Y eso se va a hacer patente cuando llegue la campaña electoral, que yo creo que será cuando vuelvan a ponerse de manifiesto los diferentes puntos de vista y las críticas, sobre todo del Partido Popular al Gobierno por cómo ha hecho este proceso y las críticas del Gobierno al Partido Popular por no haberles apoyado durante el proceso. ¿Y qué matices vería Pablo Muñoz de la reunión de ayer? Puntos que puede haber de discrepancia a partir de ahora, a pesar de esa imagen. Bueno, yo creo que en este momento la clave van a ser los próximos pasos. Es decir, el Gobierno no está dispuesto a que ANV no tome posesión de las concejalías, y ese va a ser un momento crítico, otra vez dentro de las relaciones PP-PSOE. Y luego dependerá mucho de cuál es la situación que se vaya dando. Es decir, vamos a ver cuándo atenta ETA, cuándo intenta atentar, y en ese momento también se verá un poco el grado de cohesión que hay entre los dos partidos, y en este momento también, que me parece importante porque las cosas han cambiado, es probablemente con el PNV. El PNV, por primera vez, la base social del PNV siente que en algunos casos empieza o siente que puede estar amenazada. Y ese sentimiento de amenaza en muchos concejales del PNV está provocando un cierto acercamiento, no digo político, pero sí emocional, de sentimiento, de afinidad personal hacia el PSE y hacia el PP. ¿Eso podría significar que a lo mejor el pacto antiterrorista se ampliara o fuera un nuevo pacto con las fuerzas nacionalistas, Concha? Pues es que yo, como siempre, discrepo. A mí la imagen de ayer, que sé que ha dejado muy satisfecho a todo el mundo, me dio la sensación de que era el abrazo del oso del Partido Popular a un presidente del Gobierno absolutamente melancólico. La melancolía no es nada buena consejera. Yo vi a un Rodríguez Zapatero, lo he visto, no me ha gustado como lo he visto adoptando posturas que no había adoptado antes, y lamento decir que no me gusta lo que está ocurriendo, porque insisto en que la melancolía no es buena consejera, y que me da la sensación que en esta escenificación del encuentro, que ya avisaron otros partidos que han estado apoyando al Gobierno que no se les puede dejar fuera, ha pesado más que la convicción la estrategia, y ahí ahondaría donde ha hablado Pablo. Me da la sensación que los dos grandes partidos están pensando en un electorado que en un caso le es muy fiel y en el otro, en un electorado que está dividido o al menos no está totalmente de acuerdo, y a mí esas cosas personalmente me parecen bastante lamentables. Para mí la imagen de ayer es una imagen que sé que a todo el mundo le parece perfecta, pero entre la melancolía y el abrazo del oso, yo creo que la estrategia sigue pesando sobre la convicción. Estoy hablando de Rodríguez Zapatero, y no sé quién le está aconsejando, pero a mí no me parece que no se tuviera que encontrar con el PP, pero quizá lo que ha ocurrido en los instantes después de ese encuentro a mí personalmente no me ha gustado nada. Charo Tasarrejos, una de las pruebas será este sábado con la constitución de los ayuntamientos. No, yo creo que Rajoy en concreto da por descontado que los concejales de ANV van a tomar posesión. Creo que en la reunión de ayer no se pretendía llegar a ningún acuerdo concreto, que el objetivo deseado por ambas partes era, y a mí no me parece mal, era darse la mano antes de que ETA les obliga a darse un abrazo, si es que se cumplen todos los pronósticos que tenemos en relación a lo que puede hacer la organización terrorista. Y yo comparto tu tesis y llegué a titular así un breve artículo, ¿no? El error de la melancolía. La melancolía no lleva a ningún sitio. No lleva a ningún sitio que el presidente salga con gesto compungido, cosa que puedo comprender, porque humanamente es razonable que esté disgustado. Yo que he intentado la paz, ETA me ha dado una bofetada, yo con lo bueno que soy, el PP no me comprende, pura melancolía. También es melancolía si el PP ahora se resumiera diciendo, yo tenía razón. Mire usted, el tiempo pasado
agua pasada no mueve molinos. La podemos repetir, podemos recordar una y mil veces lo bien y lo mal que lo han hecho unos y otros. Podemos recrearnos en eso, pero yo creo que en fin, que el mañana está ahí y está para un presidente de gobierno que quiere volver a ser presidente de gobierno, como es natural, y para un jefe de oposición que naturalmente aspira a llegar a Moncloa. Con lo cual, yo creo que el sábado va a pasar lo que está previsto que pase, que esta gente vaya, que tome posesión y que haya follón. Yo no creo que vaya a haber un cambio, no creo que de repente vaya a haber un nuevo pacto antiterrorista, porque tampoco se trataba de eso. En fin, yo creo que aquí se puede aplicar esa frase de que no solo de pan vive el hombre. Y este abrazo, esta reunión de ayer ha tenido un cierto efecto balsámico sobre la sociedad. Y a mí eso, en política, me parece tan importante como un acuerdo firmado y escrito, porque la política es más que hechos concretos, son percepciones, y yo creo que, sin creer que esto es, que se ha descubierto el mundo con la reunión de ayer, yo creo que era obligado, que era necesaria y que veremos el recorrido que tenga, no lo sé. De momento sé que hoy la gente está más tranquila que hace 48 horas y no me parece poco. María Antonia Iglesias, ¿alguna rectificación ha habido por alguno de los dos líderes? Yo creo que sí, evidentemente por parte de Zapatero. Por cierto, que aquí la compañera decía que yo lo he visto, alguien más ha dicho yo lo he visto, yo Gil no lo he visto. Bueno, lo poco que le hemos visto. ¿Dónde está Zapatero? Salió Teresa Panadero. Ayer no salió, efectivamente, cosa incomprensible. Ayer me parece un error de bulto y no lo puedo entender. Si es un consejo de Rubalcaba, que es tan aficionado a la política fina y estas cosas que entendemos cuatro, los que somos unos viciosos de la política, pero esto de no salgas porque así no te rebajas, tú eres el presidente, él ha venido, todo este tipo de discurso que me imagino que ha sido Rubalcaba, eso la gente no lo entiende. Y al final el señor Zapatero ha cometido el error de no estar donde tenía que estar. Evidentemente, salvada la posibilidad imposible de que hubiera una comparecencia conjunta, que hubiera sido lo que a todos nos hubiera gustado, claro, para acabarnos de creer esta historia, que yo no me creo para nada, ni por una parte ni por la otra, pues esto de que sale... Del acuerdo entre el Partido Popular y el Gobierno. No me creo en absoluto, esto es una operación de maquillaje, porque conviene, porque la ciudadanía está harta, pero que creo que por ninguna de las dos partes. Por parte de Zapatero hay demasiado rencor, demasiados agravios acumulados, y por parte de Rajoy hay demasiada desconfianza. Ayer, con un discurso espléndido que pretendía ser, yo creo que lo logró, por eso es el gran error del agujero de Zapatero, ser un discurso de Estado, pero le emitió unos cuantos viajes de tiempo a hablar de la credibilidad del presidente, y luego le preguntaron no sé qué, porque la pregunta no se oía, decía, bueno, yo aquí, lo importante es lo que yo he venido a decir. Casi se inviste a sí mismo de presidente del gobierno. Aquello fue tomando un tamaño que a mí me parecía verdaderamente notable, y cómo el señor Zapatero, por esa especie de estrategia fina que nadie comprende más que cuatro, se dejó meter ese gol de la falta de estar en ese lugar, sustituyéndolo con Teresa Fernández de la Vega, porque era del siguiente escalafón. A mí eso me parece tremendo. Yo no digo que en ese discurso no sea correcto y que él sigue siendo el presidente y que tiene necesidad de creérselo, muy bien, pero es que la ciudadanía querría ver otras posiciones. Y luego creo que hay cosas que por debajo están pasando, que me parece... A ver, tanto tiempo, casi 3 años de agresiones, de desconfianza, de golpes bajos, de utilizar el terrorismo como baza electoral única y exclusivamente, esto que hemos visto aquí de las banderas y las manifestaciones patrióticas, eso no se borra porque se den la mano, ¿eh? Y ayer, interpretando las imágenes, no sé si estaréis de acuerdo, yo veía a Zapatero dándole compulsivamente la mano, y Rajoy, no sé por qué le daba el sol de cara, pero no le miró ni una sola vez. Bien, es verdad que él tuvo que subir 2 escalones. Todas estas cosas parecen tonterías, pero en el fondo no lo son. Yo creo que hay un pozo de desconfianza entre los dos. Hay una especie de tregua, nunca mejor dicho, pero ya hoy precisamente Rajoy en la COPE, que estaba en su territorio, ya ha dicho lo que efectivamente va a hacer, que va a utilizar la política antiterrorista como uno de los argumentos electorales. Y el estatut, y no sé qué, si los matrimonios gays o algo así. O sea, que esto no ha solucionado absolutamente nada. Que sea un buen gesto, de acuerdo, pero yo creo que ayer Rajoy, yo me fijé muchísimo en lo que decía, era un discurso espléndido, o sea, como objetivo político chapó, pero había un montón de mensajes envenenados, sobre todo el que me parece que es más injusto y el que provoca la desconfianza de Zapatero, que es el desprecio. Aquello que dijo aquella vez de no por tener, a ver, no solamente es un requisito para gobernar un país ser español y mayor de 18 años, estaba presente ahí todo el tiempo. Y hoy en la COPE, que estaba en su territorio, se ha explayado, ha sido tremendo. Es verdad que había unos hooligans por ahí que también le animaban, ¿no? Yo soy profundamente pesimista respecto a eso y va a durar muy poco.
Ahora, también tengo que decir que de toda esta catástrofe que tenemos todos que lamentar, y yo quiero decir mi primera solidaridad con las víctimas y la gente amenazada como Gochone Mora, yo creo que hay una cosa que me parece importantísima, y supongo que Charo, que se conoce tanto Euskadi, me dará la razón. Yo, la imagen de Rubalcaba, ministro del Interior, con Balza, ministro del Interior del Gobierno vasco, pactando todas las medidas de seguridad, me ha parecido de una importancia política, de una novedad, de una, no sé, de un significado muy profundo. Y yo no estoy de acuerdo en que ahora los del PNV se sienten amenazados y por eso... No, es que yo creo que el PNV hace mucho tiempo que ha cambiado el discurso. Y por eso están amenazados. Johnny Maz está diciendo otras cosas. Y yo creo que no lo van a ser solidarios con las víctimas porque también lo son. Lo son porque están haciendo una política que no tiene nada que ver con la que se hacía en la etapa de Estella, por ejemplo. Muchas gracias, María Antonia. Gochone, ¿comparte también este criterio de pesimismo? Sí, yo comparto lo que ha dicho María Antonia con respecto a las imágenes. Es más, yo creo que vivimos en una situación de los ciudadanos se alimentan mucho más de esa visión entre imágenes que realmente de las palabras, porque las palabras participan un poco de eso que nosotros desde la universidad llamamos el ceremonial de la confusión en muchas ocasiones, y por lo tanto el ciudadano me da la impresión que ha dejado las palabras a un lado y lo que se fija más es en las imágenes. Las imágenes de ayer, si se analizan despacio y se intenta ver qué hay detrás de todo lo que puede suponer el hecho en concreto, está claro que hay ahí desacuerdos, que hay situaciones previas que empañan esas imágenes, que hay otra serie de elementos que están presentes clarísimamente. Lo mismo por un lado que por el otro. Yo creo que eso es algo que ha tratado de tener por ambas partes una rentabilidad electoral, sabiendo que las elecciones generales están a pocos meses, y por lo tanto a mí eso me escalofría. Perdone, Gochone, porque tenemos precisamente las declaraciones de ayer de Rajoy y la vicepresidenta Teresa Fernández de la Vega que nos ilustran un poco este argumento que estamos desarrollando. El presidente del Gobierno ha trasladado al señor Rajoy su decidida voluntad de reforzar, si cabe, todos los elementos del Estado de Derecho para acabar con el terrorismo de manera clara, firme y tajante. Le dije al señor Rodríguez Zapatero en el Pleno del Congreso de los Diputados que cuando esto acabara, cuando llegara la hora de la verdad y las cosas se pusieran feas, yo estaría a su lado para ayudarle a combatir al terrorismo y derrotar a ETA. Los terroristas y quienes les amparan pueden estar seguros de que, al igual que no lo han conseguido, no lo conseguirán. Pueden seguir haciendo daño, pero jamás lo conseguirán. ETA debe recordar, por si lo ha olvidado y se siente más fuerte, que gobierne quien gobierne en España, nadie va a obtener nunca ninguna concesión política por matar o dejar de matar. Juan Pedro Valentín. Sí, fíjate que Mariano Rajoy ha recordado, cuando esto acabara, cuando esto termine, usted me tendrá aquí y yo seré su amigo. También dijo eso de no es hora de reproches ni de valorar la credibilidad, tiempo habrá para ver las responsabilidades del presidente del Gobierno, ¿no? Yo creo que efectivamente lo que se abre ahora es un paréntesis, es una tregua entre el Partido Popular y el Partido Socialista que viene marcada por la ruptura de la tregua por parte de ETA. Y yo creo que es inevitable que esto sea así, porque los dos partidos están absolutamente de acuerdo en lo que hay que hacer desde ahora en adelante. Lo que ocurre es que no tendría ningún sentido político que después de que llevamos toda una legislatura discutiendo sobre cómo hay que hacer ese proceso de paz y cómo se ha hecho, que resulte que dentro de 8 meses nos olvidemos de esto y resulta que vamos a hablar del sexo de los ángeles. No, se va a hablar en campaña electoral de lo mal que, según el Partido Popular, se ha hecho este proceso de paz, y por parte del Partido Socialista se intentarán defender, porque el Partido Socialista pasa a una posición defensiva en este momento por el fracaso de su negociación con la banda terrorista, se va a defender diciendo que usted me ha machacado durante este proceso. Luego yo creo que el debate político va a seguir existiendo
y las diferencias políticas van a seguir existiendo. Lo que tenemos en este momento es un paréntesis durante todo este tiempo hasta que vayamos a las urnas por parte de los dos principales partidos. Paréntesis en el que los dos están de acuerdo en que hay que acabar con ETA. Y quien más en este caso se ha movido, porque las circunstancias han variado, es el Gobierno y el Partido Socialista. Es cierto, en mi opinión, que tanto Rajoy como Zapatero han renunciado a pequeñas cosas. Por ejemplo, Rajoy tenía un planteamiento de máximos. Es decir, yo le voy a pedir a usted que logre que los concejales de ANV no tomen posesión de sus actas de concejal. Él ha cedido en eso, lo ha dejado como una recomendación, y también le ha pedido al Gobierno que vuelva al pacto antiterrorista. Él también ha cedido, ya no exige el pacto antiterrorista. Se ha conformado con algo que le ha dado el Gobierno, que es un trato preferencial, es decir, ha dicho, va a haber un trato preferencial entre Mariano Rajoy y José Luis Rodríguez Zapatero, entre el PP y el PSOE, de tal manera que no mete a todas las demás fuerzas políticas. Esa es quizás la cuestión ahora. ¿En ese pacto deberían entrar los partidos nacionalistas? Hombre, yo lo que creo que subyace en todo este proceso ha sido que ha habido un gobierno que yo creo que se ha creído firmemente lo que estaba haciendo, como se lo creyó cualquier gobierno, todos lo han hecho, y que tuvo el apoyo de esas fuerzas. Y hay otro partido, que es el de la oposición, que no vamos a volver a recordar, que ha estado perpetuamente enfadado desde que perdió las elecciones, que se ha situado en una posición distante. ¿Con quién ha tenido acuerdos el presidente del Gobierno? Con ese resto de partidos. A mí me parecería una terrible injusticia que en este momento no se contara con ellos. A mí, que los partidos nacionalistas, puedo tener la opinión que tenga de los partidos nacionalistas personalmente, no es de recibo. A mí hay gestos en estos días, no tanto después de la entrevista de Rajoy, que me han chirriado mucho. Por ejemplo, me parece muy bien que de Juana Chaos vuelva a la cárcel. ¿Pero por qué vuelve a la cárcel justo al día siguiente de que se rompe el proceso? Me parece muy bien que se procese a Otegi. Si no me falla la memoria, el proceso de Otegi llevaba abierto desde el año 2003 y lo mandan a la cárcel. ¿Por qué sale ayer el Partido Socialista de Navarra, justo después de esta entrevista, diciendo que no va a pactar con Nafarroa y en el Ayuntamiento de Zaragoza, de Pamplona, y a continuación ya se aclara que porque no se necesitan los votos de ANV? Sobre este asunto me parece que quería hablar Charo y claro, Pablo. Es que aquí hay una serie de cosas que se ponen, se anatemiza una serie de fuerzas, y yo soy de las convencidas que la vía pacífica, y sé que es políticamente incorrecto decirlo, que a esta gente hay que dejarle un espacio. Yo sé que es muy duro vivir en el País Vasco y soportarlo, pero hay un espacio que se ha abierto que se llama Aralar. Y el que no entienda que Aralar es el espacio para que la gente pueda defender que necesita la independencia o que quiere la independencia y no empuñe una pistola, pues es que estamos cerrando muchas puertas. Quizá, Rochón, entonces se puede considerar que ha habido cesiones a lo largo de este periodo de tregua. Yo le diría a Concha que la macropolítica es muy importante, pero la micropolítica más. Y yo incluso pienso que esa importancia de la micropolítica lo acaba de dejar muy claro el ciudadano cuando se ha posicionado también en las urnas. O sea, y eso es lo que generalmente se está dejando a un lado. A mí me parece que esa condescendencia ante todos esos gestos del señor, con el señor Otegi, con el señor de Juana, con la ANV, etcétera, esa condescendencia me parece hasta cierto punto para nosotros denigrante. Y no digo solamente, y no quiero aparecer aquí como víctima porque no lo soy, lo dejo clarísimo, yo no soy ninguna víctima, soy una persona amenazada de ETA, pero que todavía no me ha pasado nada, gracias a Dios. Por lo tanto, creo que hay que conocer qué es lo que está pasando allí. Mira, Concha, nosotros hasta ahora jamás hemos sido violentos ni con la palabra, ni con nada. Cuando se intenta aplicar nuestra situación a otras realidades que ocurren en Europa, no se está haciendo o acertando en lo que se está haciendo. Por una sencilla razón, es que esta casuística que se ha dado en la Comunidad Autónoma Vasca no se ha dado de momento en ninguna otra democracia occidental que nosotros podamos hablar de ella. En segundo lugar, creo que el conocer cómo se está viviendo allí, cómo nosotros además hemos estado durante mucho tiempo, por eso de la convivencia, intentando, y más, yo desde el Partido Socialista he estado en la ejecutiva del Partido Socialista y conozco muy bien ese camino, nuestras cesiones han sido continuas a ver si la convivencia era posible. ¿Qué aprendemos de eso? Que las cesiones no tienen ninguna posibilidad de hacer que eso se dé la vuelta. Pero será la única manera. No, perdón. ¿Y sabes lo que me ocurre ahora? Yo le dije hace poco al alcalde de Guecho, mira, ahora les estáis ayudando a ir a por nosotros.
dentro de poco probablemente vayan a por ti. Mira qué elecciones municipales derecho del PNV. Del PNV. Pero María hay una Antonia. cuestión, yo ahí no estoy de acuerdo. Primero, yo creo que cuando dicen nosotros, y tú tienes derecho a incluirte, por supuesto, no hemos ejercido nunca la violencia. Es que, claro, la violencia siempre la visualizamos como lo que es intimidación física, amenazas, No, peligro. la palabra, el gesto. Por ejemplo, y lo digo con todo el respeto, pero también con toda la rotunda claridad, la violencia política indeseable, porque ha manejado nada menos que a las víctimas de plataformas presuntamente independientes, que lo único que han es jaleado maniobras contra el gobierno, de las víctimas del terrorismo, eso también es violencia, ¿eh? No nos engañemos. No han contribuido para nada, sobre todo a una cosa que me parece inmoral, que es que las víctimas también tienen derecho a pasar la página, a dejar de sufrir, a gozar y a ser libres. Y ha habido gente que por intereses espurios los ha tenido a la pata de su recuerdo de la sangre de sus muertos. Y eso también es violencia. Y luego hay una cuestión, también no puedes olvidar, y tú has sido responsable socialista en Euskadi, que es una cosa muy difícil y yo te respeto por eso, que el resultado en votos y en apoyos del Partido Socialista de Euskadi, de Patxi López, ha crecido en estas últimas elecciones municipales. Sí, pero ¿por qué ha crecido? ¿Qué ha querido decir la gente? Incluso del Partido Socialista, porque lo diga el PNV no es ninguna sorpresa. La gente está por la negociación, por el entendimiento, porque se acabe de una puñetera vez esta historia. Porque si no, el Partido Socialista de Euskadi se hubiera hundido. Y no solamente no se ha hundido, sino que evidentemente nada que ver con lo que pasó con Nicolás Redondo y aquel Frente Constitucional que pretendió dividir a los vascos entre los buenos y los malos. Yo creo que eso ha sido un error y que al final lo que cuenta es lo que quiere decir la ciudadanía. La ciudadanía no ha interpretado políticamente el proceso de paz en estas elecciones. Lo que ha hecho es simplemente decir una cosa que me parece muy importante de cara a la pluralidad, que se han acabado las mayorías absolutas, pero del PP, del PSOE y de cualquier partido, que hay que entenderse. Eso es lo que ha dicho la ciudadanía. Y ahora mismo vamos a ver cómo el Partido Socialista se va a upar al poder de muchas ciudades españolas con un pacto. Es que es el tiempo igual que el Partido Popular ahora se llama Andalas y dice que tiene que votar la lista más votada. Mire usted, reformen la ley, que tuvieron 8 años cuando gobernaron y no quisieron hacerlo. Y yo termino. Lo más importante, y lo que creo que a pesar de todo le va a dar, digamos, una cierta capacidad de maniobra a Zapatero, aunque esté muy compungido, es que yo creo que ETA, y eso le llena de razón, nunca en la historia de Euskadi, y no estoy haciendo un pronóstico de futuro, sino una cosa que se cae de su peso, volverá a tener jamás una ocasión como esta. Nunca más. Gochone quería hablar de por qué ha subido el PSE. Yo creo que, vamos a ver, lo mismo en el País Vasco que en otros lugares, la abstención se ha incrementado notablemente. Es que el ciudadano votante del 2007 no tiene nada que ver con el ciudadano votante español del año 1997. Hay un nuevo ciudadano que tiene unas nuevas perspectivas y es verdad, en esas nuevas perspectivas entra lo que tú dices, la política de alianzas, como también entra en juego ese ver a la política como un mercado en el que no hay una situación fija a un partido concreto para toda la vida, sino que el ciudadano se siente muy bien votando en una ocasión a uno y en una ocasión a otra en función incluso de cómo ve en aquel momento las cosas y quién cree que defiende mejor en lo que él cree y a partir de ahí tira hacia adelante. Yo me refería al voto en crecimiento del Partido Socialista de Euskadi, y también que es muy elocuente. Y también yo creo que uno de los aciertos que ha tenido en el análisis de lo que ha ocurrido en el País Vasco, el Partido Socialista a su favor, es que ha hecho un discurso de la centralidad. Y probablemente ese es el discurso que el ciudadano ha apoyado. Pero ha apoyado la negociación de una forma explícita. La negociación... Mejor dicho, no. Algunos de sus dirigentes han estado en la negociación. Y luego yo te voy a decir una cosa, algunos de sus dirigentes han estado en la negociación y para mí eso es lo doloroso. Estar en la misma mesa en la que estaba Jesús Eguiguren, sentado con nosotros, y Fernando Buesa, yo no puedo entender. También lo hizo Aznar, pero perdona, mira, María Antonia, Felipe, lo hizo ¿sabes Suárez? para qué me vale a mí la historia? Para saber lo que no lo que tengo no se que puede volver a admitir, repetir. en términos morales, en términos de lógica política, es que una negociación sea buena porque la hizo un señor y la otra sea mala porque la hizo otro. Aquí una de dos. O se equivocaron los dos, o algo pasa. No, a mí la historia me enseña que hay cosas que se han repetido y que esas repeticiones no han ocasionado ninguna salida a la situación en la que tenemos y que allí, os digo de verdad, pero es que la situación que nosotros sentimos allí, y perdonen nosotros que no me gusta emplearlo, pero os quiero decir, la gente, por ejemplo, que estamos amenazada, sentimos una situación en la cual es como si se mirara para otra parte y no se nos quisiera ver. Es que nosotros y nuestras amenazas... ¿Cómo no se va a ver si estáis solo en la calle con manifestaciones y pancartas? Por Dios.
allí Las será en víctimas Madrid. todo el santo día. No, señor. Bueno, eso está por favor, ANB, Batasuna, por favor. ETA, etcétera. Y el foro de Hermoa y las Pero si el víctimas foro del de Hermoa no terrorismo. está, pero si el bueno, foro de por Hermoa no favor, está no en puedes el negar País la Vasco, evidencia, Gochones, prácticamente, que no. que la televisión Que está no. ahí, los archivos también. Claro que están ahí. Y te pido, por favor, Entonces, que hagas una visita para comprobar esos archivos y verás que ni Basta Ya, ni el foro de Hermoa, ni otros movimientos cívicos llevan sin actuar con manifestaciones, otro tipo de encuentros en el País Vasco, mucho tiempo. ¿Pero qué dices, por favor? Hombre, en el País El Vasco... señor Miquel Buesa, que estaba subido al púlpito aquel de la Plaza de Colón, Sí, ¿quién era? En Madrid, te estoy diciendo en Madrid, te hablo del País Vasco. María Antonia... País Vasco no lo sé, pero de luego no, sí. yo te digo que sí, en el País Vasco no. En el País Vasco, a lo mejor ¿sabes quiénes son? consideraban que no iban a tener eco, porque ¿Sabes no es lo quiénes mismo son venir los a Madrid, dueños? Pero vamos romper a lo de ver. las Españas a manifestarse que hacerlo en el Bueno, Euskadi, pues mira, donde tienen otra credibilidad. ¿sabes quiénes son los dueños de la calle allí? Ahora. Y siempre Lo que pasa es que a mí me da la ANV... Vamos a ver, que es muy perdón, difícil. Concha, vamos a dar la palabra. Perdona, No, solo un apunte. Es muy difícil ponerse en tu papel porque, claro, yo si estuviera probablemente en tu situación vería las cosas de otra manera y es muy fácil hablar desde fuera, ¿vale? Pero es que yo no concibo ninguna manera en ninguno de los movimientos que ha habido violentos. Y es que no quiero ni poner el nombre porque yo soy de las que pienso que si no se da el nombre estamos haciendo un favor. Es que me da igual verlos con las chapelas, me da igual verlos con los turbantes. Viene a ser lo mismo, con distintos motivos, pero en algún momento hay que sentarse. Se ha sentado todo el mundo, yo sé que repele, pero hay que hacerlo. Concha, vamos a dar la palabra, perdón, Gochone, a Pablo, Charo y Juan Pedro que quieren hablar. Bueno, yo una primera cosa, no me parece que las víctimas hagan violencia en ningún caso. Las víctimas se pueden equivocar, pero no hacen violencia. Hasta ahí podíamos llegar. Han sido víctimas. Ya lo he dicho, que hay muchas clases de violencia. Pero no hay muchas clases de violencia. No La violencia es Perdón, cuando a por mí favor, me vamos a matan. dejar hablar. Cuando a mí me matan, por una parte. Por otra parte, no hacemos violencia. creo que, Momento, Gochone, por favor. creo que efectivamente, visto desde el País Vasco, la situación es una, pero cuando se va y se viene, y sobre todo cuando se habla con las fuerzas de seguridad, hay algunos elementos en esta ocasión que son un poco distintos. Es decir, la movilización, que Gochone la siente asfixiante y la siente muy cerca, pero si lo vamos a ver en términos globales, la movilización de la clientela proetarra es menor. Estamos en un momento que está mucho menos movilizada que anteriormente. Tenemos el ejemplo de Juana, que no le ha provocado ni una triste papelera ardido por el encarcelamiento de Juana. Y por cierto, a de Juana se le encarcela porque la política penitenciaria es también una política antiterrorista y por tanto es legítimo por parte del gobierno utilizarla. La utilizó el PP en la anterior tregua. Y así lo ha reconocido el presidente del gobierno como pero tal. en es esta decir, ocasión exactamente igual, porque había que lanzar un par de mensajes a ETA claros. Y el mensaje de Juana era muy claro y muy evidente para todos. No le sirvió para nada. No movilizó a nadie. Pero es que Arnaldo Otegi no ha movilizado a nadie. Es que ese hombre tiene que tener una tristeza interior brutal, porque cada vez se movilizan menos. Porque cada vez están más hartos. Y sobre todo cuando hay violencia. Es decir, yo creo que cuanto menos movilización y de hecho cuando mejor resultado electoral obtuvo Batasuna fue en época de tregua, después de Lizarra. Y cuando peor fue cuando estaba con la violencia. También digo una cosa, vivir como vive Gochone Mora es insoportable, absolutamente, inaguantable y es infumable que haya no ya gente que no lo combata eso, sino que sienta un poco como indiferencia ante este tipo de fenómeno. Charo, perdón, Pablo. Varias cosas se me ha ido olvidando porque no he apuntado, pero en fin. Concha hablaba que le parecería muy mal que el eventual pacto, no se extendiera a los demás grupos. Y yo estoy de acuerdo contigo, soy de las que creo que cuantos más, mejor. Y en ese mejor, si tú no te ves reflejada al 100%, compensa porque están todos. Es decir, que yo sí creo que entre demócratas hay que ser muy flexibles. Pero fijaros, os acordaréis, te acordarás, María Antonia, Pedro, que estamos mucho más por el Congreso, que en su momento se dijo, y ya ni me acuerdo, creo que fue a comienzos de este año, que se iba a hablar con todos los grupos parlamentarios para establecer un pacto. ¿Alguien sabe algo de eso? No. Yo estoy todo el día metida en el Congreso, todavía no me he enterado ni de qué pacto se ha llegado, ni qué... ¿Se habló de recuperar el pacto de Ajuria o lo que en su día fue el pacto de Madrid? Pero... Nada. Y ahora va a pasar igual. Sí. Es decir, me hizo mucha gracia porque ayer María Teresa Fernández de la Vega, que le toca hacer de portavoz de cosas en las que no ha estado y pasa unos malos ratos, que yo lo paso fatal viéndola, dijo que el ministro Rubalcaba iba a hablar con los grupos parlamentarios. 4 horas después, el propio ministro desde Vitoria dice, no, yo no. El presidente se va a encontrar con... Te quiero decir
tampoco entre ellos son inocentes. Vamos a ver en qué queda. Es decir, yo creo que no va a haber pacto alguno, porque en el fondo los grupos minoritarios que forman la mayoría junto con el PSOE no es que estén dando un apoyo al gobierno a vida o muerte, es decir, yo contigo hasta el fin del mundo, no. Están dejando hacer en muchos casos de manera muy acrítica, porque una cosa es que no censuren a Zapatero el público y otra cosa es oírles hablar por los pasillos del Congreso de Diputados. Y yo ya les digo, oye, yo no voy a escribir ni media línea si no puedo poner tu nombre, porque una cosa es, volvemos a lo de siempre, una cosa es lo que se ve y otra cosa es la verdad. Ya, y pero ahí hay una cuestión muy clara. Termina. No, quería decir otra cosa. Pablo decía, se ha metido a Otegi en la cárcel, y no ha pasado nada. Claro que no pasa nada. Es que hay que perder el miedo a tomar decisiones antipáticas. Como no pasó nada cuando cerraron las sedes de Batasuna, ¿os acordáis? Me eché a temblar y yo la critiqué. No, todos estábamos pensando que se iba a organizar una tremenda. Y yo pensé, bueno, la ley de partidos, es que aquí no quedamos uno vivo. El otro día la policía daba un dato muy claro. Y la delegación de Batasuna, cuando lo de Batasuna estábamos todo el mundo yo me eché a temblar y dije, ¿qué está haciendo el gobierno? Estaba en Bilbao. No pasó absolutamente nada. Con una petición expresa por parte de los dirigentes de Batasuna para movilizarse. Perdón un momento. A ver, María Antonia y luego Gochone, perdón. Yo quería decirte una cosa. Yo creo que con el tema del pacto antiterrorista, no sé si lo habrá o no lo habrá, pero si hay condiciones para que lo haya es ahora. Porque el Partido Popular, que fue, digamos, el que presionó, por supuesto con la aquiescencia, porque dos no se equivocan juntos y los dos no quieren, con el Partido Socialista, en excluir al PNV, porque era el malo de la película. Pero ya no estamos en esa historia. Ahora no solamente no estamos en esa historia, sino que el señor Rajoy, se rifan al haciendo PNV. un ejercicio de realpolitik, está coqueteando de una forma impúdica con el señor Josu Yonimaz. ¿Por qué? Porque le interesa. Y no solamente porque el PNV haya cambiado, que es verdad, sino porque él ha aprendido de estos resultados municipales, Gochone, que las mayorías absolutas se han acabado, y que nadie está seguro de que no vaya a necesitar los votos. No solamente de CiU, sino del PNV. Antes no era nadie malo. Antes eran terroristas, tenían rabo y cuernos, y ahora ya igual. Con una falta de escrúpulos increíble, popelillos a la mar. Cuando hablamos del PNV, partido al que creo conocer muy bien hace mucho tiempo, creo que, y me acuerdo que se lo decía un ministro del gobierno, muy conocidos para todos, ya podéis tener cuidado porque si os interesa pactar con Josu Yonimaz, cuanto más cariños hagáis a Josu Yonimaz, peor. Con lo cual, yo creo que al señor Imaz, que a mí personalmente me parece que es una persona que está tratando de reconducir el discurso nacionalista a posiciones de normalidad democrática, es decir, no puede ser ese discurso de la permanente insatisfacción. Bueno, pues sí, soy de las que creo que si queremos desde posiciones de democracia, no nacionalistas, pero asumiendo que están ahí y que hay que convivir con ellos y que pueden aportar cosas buenas si quieren, dejarle en paz. Como hoy el PP o el PSOE se dediquen a decir lo estupendo que es Josu Yonimaz, Eguíbar gana las elecciones del partido. A mí me gustaría... ¿Estás de acuerdo? Y aún así no sé qué pasa. Gochone, un breve apunte, Gochone. cruzar dedos y dejarle al PNV en paz. Yo lo único que digo es que está clarísimo las dos almas que existen actualmente en el PNV. Claro. Una representada por Josu Yonimaz y la otra representada por Eguíbar. En estos momentos ha vuelto a emerger la figura del señor Arzalluz. Ibarretxe, ahora iba a Ibarretxe, que es ese sector duro que está reclamando la vuelta a su plan y exigiendo y poniendo sobre la mesa todo esto, ¿no? Entonces, Gochone, ¿en estas condiciones sería factible un pacto con los nacionalistas? Bueno, yo creo que en estas elecciones va a quedar palpable que los pactos van a ser a todos los niveles. No, pero pacto antiterrorista me refiero. No, el pacto antiterrorismo, yo creo que en estos momentos no va a haber un pacto. Sí, yo lo que creo es que efectivamente no va a haber un pacto escrito. Además yo creo que de la reunión de ayer se traduce porque es que quedan 8 meses de legislatura. Ahora me gustaría, hoy Rogelio Alonso, un zaragozano que escribe en ABC, escribía y venía a decir, recogiendo otros testimonios, que esta tregua lo que ha dado es oxígeno a una ETA asfixiada. ¿Quién comparte este planteamiento, Gochone? Sí, yo creo que en estos momentos ETA está en una situación mucho más cómoda
más rearmada y en unas circunstancias totalmente beneficiosas para la banda terrorista de lo que estaba hace... O sea, ha sido negativa la política años del gobierno de Zapatero. Para mí, creo que cuando una banda terrorista, lo siento, y yo no hablo no, ya digo, aunque la historia nos ha demostrado que no sirve para nada, lo haga, me da lo mismo el Partido Popular, Izquierda Unida, el Partido Socialista o quien lo haga. Yo creo que hemos repetido muchas veces la historia y hemos visto que no nos han servido. Y yo lo único que digo es, siendo adultos como somos, ¿por qué no ensayamos otras estrategias a ver si se puede solucionar Luego el problema? Juan Pedro, ¿era necesario, en cualquier caso, era necesario actuar así? Que habría que intentarlo. Perdón. Yo creo que, en mi opinión, sí. El gobierno tenía que intentar, sabiendo que la banda terrorista le planteaba que quería frenar en su proceso de violencia, es decir, frenar los atentados. Tenía que hacer una prospección. Obviamente se han cometido errores, en mi opinión se han cometido bastantes errores, ¿no? Pero en cualquier caso el gobierno tenía que intentarlo. Intentarlo con un robo de armas en Francia. Sí, no, intentarlo por eso digo con que se han todas cometido, las cosas que han Bochone, pasado y sigamos hacia adelante. Es como hasta la victoria final sigo hacia adelante. Yo no le he puesto el punto a donde tenía que intentarlo. Yo creo que en el 2004, a partir de que recibe los signos por parte del sector de Batasuna, cuando Batasuna renuncia en Anoeta, renuncia a pedir máximos para hacer política, cuando ETA plantea el alto el fuego, cuando Batasuna dice yo no voy a pedirte la autodeterminación ni Navarra como paso previo para que nosotros nos integremos en la política, ETA tampoco lo plantea como condición sine qua non para dejar la violencia, el gobierno en ese marco tiene que intentarlo. Lo único que ocurre... ¿Te puedes fiar con la historia de ETA de todo esto? No, pero si lo único que ocurre, Bochone, es que todo cambia... Todo, desde Suárez hasta Bochone, María Antonia, pero solo una cosa. Mira, cualquier presidente del gobierno, Bochone, su obligación es intentarlo. Un momento, y yo a un político le pago porque solucione los problemas. Bien, o que por lo menos lo Bochone, no se puede buscar, hombre, lo de la imaginación al poder a mí cada día me gusta más. La imaginación. Pero perdona, a lo que me refiero es... Lo han intentado y lo han conseguido. Pero, ¿por qué aquí no es lo mismo. Somos diferentes. No es lo mismo porque mataban de los dos lados. No es lo mismo. Que era igual de difícil. Exactamente. O más. No, cuidado con ese argumento, María Antonia, porque entre gente que está aguantando también ha habido ganas que las hemos parado. Cuidado con ese argumento, que igual nos podemos ver en una que no nos la imaginamos no solamente allí, sino en el resto de España. Cuidado, que no nos hemos visto, pero si esto no es nuevo. ETA ha matado en toda España. Perdona, ETA ha matado a guardias civiles. No, lo que habla es del batallón vasco español. ETA ha matado en toda España, ha matado a guardias civiles, perdón, como chinches. Lo que no estoy diciendo ha matado en Andalucía, y ha matado en María muchísimos Antonia, sitios. igual me lo has entendido bien. Yo lo que no se puede hacer es, porque ha fracasado, ahora se demoniza la negociación. Yo quería terminar solamente... A ver, perdón, vamos a terminar. Sí, yo quería terminar solamente por lo que decía Gochón. Es decir, el año pasado, en el verano del año pasado, ETA cambia esa estrategia y decide que o se le da Navarra y la autodeterminación o no continúa por ese camino. A partir de ese momento yo creo que el gobierno ya tiene bastantes argumentos, pero si es el objetivo de siempre. Bastantes argumentos como para ver que esto ha cambiado. Y todo este proceso desde el verano hasta diciembre resulta que no ha cambiado. Y lo único que obtiene el gobierno en su reunión de diciembre es la intención de que ETA no tiene previsto volver a matar en el corto plazo, de ahí el patinazo de Zapatero. Pero ya hay bastantes argumentos como para ver que ese proceso no iba bien. Y desde diciembre hasta acá, el gobierno ha hecho demasiados gestos probablemente hacia ese mundo para ver si por lo menos conseguía que no volviesen a matar. O sea, a ver, breves apuntes sobre este asunto que tenemos que hacer un pequeño descanso, María Antonia. Algo que no se está de acuerdo, Charo, pero yo creo que la gente que vive en Euskadi, que sabe de esto, lo saben y lo sabían. Por ejemplo, lo sabía alguien tan conocedor del tema como el señor Balza, consejero de Interior, que nunca creyó en este proceso, yo he hablado muchísimas veces, y sin embargo entendía que Zapatero tenía que intentarlo. Pero él hacía un pronóstico que a mí me parece ahora mismo lo más coherente, que no se trata tanto de que hayan pedido la luna y no les hayan dado la luna. A lo mejor es que tampoco querían la luna, lo que querían era, como decía el buen marxista, cuanto peor mejor. Claro. A lo mejor es que hay un sector en ETA que lo que le interesa es que las cosas se pongan tan mal, no tan mal en el sentido de esa dialéctica victimista, radical, ensoñadora, con un lenguaje que no lo entiende ya nadie, que gane el PP y que haya una política de mano dura. A lo mejor en ETA han ganado precisamente esos, porque además en ETA se está produciendo una cosa que no se ha producido en otros, digamos, organizaciones terroristas. Hay un relevo generacional increíble. Y entonces las dirigentes de ETA, Josu Ternera, por ejemplo, que ha sido el perdedor de esta película, a lo mejor resulta que ya por cansancio querían negociar
y hay otros que no, presionados por esa generación. No estoy tan de acuerdo en esto último. No estoy tan de acuerdo en esto último. Es que Josu Ternera no es el gran perdedor. Perdón, Juan Pedro, le voy a dar la palabra. Charo, yo creo que uno de los errores que hemos cometido también yo en su momento, ahora ya, claro, a medida que te vas viendo la realidad, te das cuenta de que, en fin, que son trampas que uno se hace en el solitario por aquello de querer seguir para adelante, ¿no? Pero uno de los errores que yo creo que hay a la hora de hacer un diagnóstico es pensar que en ETA hay sectores. No hay. En ETA no hay sectores, en ETA hay estrategias. Y en su momento Josu Ternera y otra gente que había estado en las mieles de la política dice, oye, vamos a ver si podemos. Y se produce un pacto interno entre ETA, unos dicen los militares, entre comillas. Bueno, vamos a ver qué da de sí esto. Y de hecho, tan es así que en ningún momento se habla de un proceso de paz. Se dice, dejamos las armas para facilitar un proceso político que Josu Ternera hace vender como factible. También, dentro de ETA, solo muy rápido, por favor. Charo, Josu Ternera, cuando las cosas se frenan y se acaban y se pudren, desaparece del escenario. ¿Sabes dónde estaba el error? Ya no es el interlocutor del gobierno. ¿Sabes, en mi opinión, el error de fondo de esta historia? De esta historia es que la paz hay que hacerla entre generales. Y la paz nunca se va a hacer entre un tío de Suiza, el quinto del sexto amigo del presidente que va y viene, y Josu Ternera y el hijo de Josu Ternera. Así no se hace la paz. Un momento, perdón, un momentito, vamos a ver. Cherokee y Rubalcaba. ¿Por qué? Porque si Cherokee sabe que Rubalcaba se levanta, puede ir a la cárcel. Es una forma de hablar. Perdón, un momentito. Entre generales, estas mandangas que se han traído, no te quepa la menor duda. Fue el mejor método de negociación, el de Argentina. Para terminar con este argumento, tanto Gochone como Juan Pedro han querido entender que consideran que ETA solo es una, que no... Solo es una. Sí, incluso que Josu Ternera, quien está ahora mismo al mando del aparato militar, es gente muy mayor, de la edad de Josu Ternera, y que son los que están decidiendo esta estrategia. No es gente, es verdad que hay gente joven que ha entrado y tal. Bueno, vamos a hablar ya, perdón, un momentito, perdón a todos. Vamos a dar un pequeño cambio, porque nos gustaría hablar también de la actitud policial de la última semana, concretamente de la detención la pasada semana del comando de ETA, entre el que estaba un integrante del comando Zaragoza, que por cierto fue el que pidió información y facilitó información para atentar contra el entonces alcalde de Zaragoza. Esa detención se produjo a 30 kilómetros de la frontera, en Huesca. No, seguimos hablando de ETA, en Bañeres de Vigor. Con este argumento les dejamos y volvemos en Santiamén. Del día aquí.